Bueno, chicos, hoy vamos a ver lo que es cirrosis. Bien, cirrosis, nosotros es un tema que lo conocemos, ya lo hemos visto anteriormente en lo que es fisiología un poco, también lo vimos en anatomía patológica en tercero, lo vimos en cuarto, y ahora lo que vamos a hacer en medicina interna es a toda esa cirrosis que nosotros ya tenemos una leve idea de lo que es, agregarle algunas clasificaciones, agregarle el cuadro clínico bien, la forma de diagnosticarlo. Vamos a agregarle unas escalas y principalmente el tratamiento. Por lo tanto, ¿qué es cirrosis? La cirrosis es la aparición de fibrosis de un grado tal que me va a llevar a un cambio en la estructura del parénquima hepático. Bien, se produce toda una distorsión estructural formándose nódulos de regeneración de fibrosis. O sea que donde teníamos un hepatocito normal, se deforma, se pierde este hepatocito y se forma un nódulo de fibrosis, dando por resultado una disminución de la masa hepatocelular y por tanto de la función hepática. Lo mismo que las alteraciones que van a ocurrir en el flujo sanguíneo, porque el flujo que ya no circula por todo el hígado, sino que esas partes se encuentran obstruidas. ¿Cuándo se produce, o sea, cuál es el mecanismo desencadenante de esta cirrosis, de esta fibrosis en sí? Es cuando se activan las células estrelladas hepáticas. Recuerden que las células estrelladas eran la defensa del hígado, lo cual conlleva la formación de mayores cantidades de colágeno y otros compuestos de la matriz extracelular. Y vamos a recordar, vamos a separarlo por partes para entenderlo mejor y también para asociar siempre el cuadro clínico. Cuando nosotros hablamos de funciones hepáticas, el hígado interviene en lo que es el almacenamiento de glucógeno, interviene en lo que es la síntesis de la vitamina A, de las proteínas, de los factores de la coagulación, además de la producción de la bilis, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una disminución de la función hepática, ¿dónde voy a buscar? ¿Cómo está su tiempo de coagulación, los KPTT, tiempo de protrombina? Vamos a buscar cómo está la albúmina, si hay una hipoalbuminemia. Vamos a buscar también cómo es la secreción biliar, si existe una hiperbilirrubinemia o no, etc. Entonces, toda esta clínica es la que me va a ir orientando hacia cómo está el paciente. Recuerden, de anatomía patológica también, que nosotros cuando pensamos en cirrosis era un hígado con un tamaño disminuido, con una superficie irregular de bordes mal definidos y aparte toda una superficie granular. ¿Por qué? Porque son los pequeños nódulos. Las causas de cirrosis son variadas. Vamos a tener desde el alcoholismo, que es la principal causa, hasta pasando por las hepatitis virales, las hepatitis autoinmunes, las esteatohepatitis no alcohólicas, la cirrosis biliar, que es la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, las colangiopatías autoinmunitarias, las cirrosis cardíacas por una insuficiencia cardíaca, hepatopatías como es la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, la deficiencia de antitripsina alfa-1, la fibrosis quística y la cirrosis criptógena, o sea, aquella cirrosis de la que no conocemos la causa. Para dar un ejemplo breve, vamos a ver lo que es la cirrosis alcohólica, ¿sí? Que esta se da por un consumo crónico y excesivo de las bebidas alcohólicas que va a degenerar en diferentes tipos de hepatopatías, ya sea una hepatopatía, una hepatitis o la cirrosis propiamente sí. El consumo crónico de alcohol es el que lleva a una fibrosis sin una inflamación previa, siendo esta fibrosis de tipo centrolobulillar, pericelular o periportal. Una vez que esta fibrosis alcanzó cierto grado es cuando se destruye la estructura normal del hígado, sustituyéndose los hepatocitos por estos nódulos de regeneración. En general, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la cirrosis independientemente de la etiología? Síntomas no específicos, como son el dolor en cuadrante superior derecho por una inflamación de la cápsula de Gleason, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, malestar general. El paciente suele referir a veces también una sensación de plenitud, como que come un poquito y ya está lleno. También puede cursar con ascitis, edema, hemorragia digestiva, también con ictericia, encefalopatía. En el examen físico vamos a encontrar telangiectasias, un eritema palmar, un crecimiento de la glándula parótida, y si encontramos esto principalmente, debemos pensar en lo que va a ser una hepatitis alcohólica o una cirrosis alcohólica,
Un paciente alcohólico, por ejemplo, tiene un crecimiento de la glándula parótida, una hiperplasia. ¿Y cómo la vamos a poner en evidencia? Vamos a presionar la mejilla sobre lo que va a ser la rama ascendente del maxilar inferior. Si cuando nosotros presionamos, el paciente siente que aumenta la saliva en el interior de su boca, ya estamos hablando de una hiperplasia de la glándula parótida. El laboratorio también nos va a ayudar a diagnosticar esta cirrosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a encontrar anemia, una plaquetopenia y principalmente vamos a evaluar lo que es función hepática. La bilirrubina total sérica puede estar aumentada o normal y sí vamos a encontrar tiempo de protrombina prolongado. ¿Por qué? Porque es un hígado que ya no está funcionando bien, por lo tanto no está sintetizando de manera adecuada las proteínas para la coagulación. Vamos a tener un aumento de la alanina aminotransferasa y un aumento de la aspartato aminotransferasa. ¿Cómo hago yo entonces diagnóstico, finalmente, de lo que es cirrosis? Mediante la clínica y el laboratorio. El tratamiento, si se trata de una cirrosis alcohólica, vamos a suspender el consumo de alcohol. Es fundamental que logremos en cualquier paciente con cirrosis, independientemente de la etiología, una buena hidratación y una buena nutrición. Vamos a tratar las complicaciones y a veces se puede utilizar lo que es la pentoxifilina oral para disminuir la producción del factor de necrosis tumoral. Lo importante siempre es tratar las complicaciones porque debemos darle al paciente una calidad de vida. Bien, la cirrosis como tal, esta degeneración fibrótica, ya no la podemos tratar, no podemos revertirla en su totalidad, pero sí podemos disminuir la velocidad con la que va aumentando, sacando el factor dañino, tratando las complicaciones, manteniendo la hidratación del paciente y utilizando también la pentoxifilina oral. Una de las etiologías que nosotros habíamos hablado recién en la hepatitis, en la cirrosis, que esto no lo toman, pero está bueno también que lo sepan, para pensarlo en las mujeres principalmente, es la existencia de la cirrosis biliar primaria. Se desconoce su causa, se da principalmente en mujeres de edad media, alrededor de los 50 años, y se caracteriza por inflamación y necrosis de los colangiocitos en las vías biliares de pequeño y mediano calibre. Esta inflamación es la que posteriormente me va a llevar a una inflamación del parénquima hepático. Hay un incremento notable en la concentración de bilirrubina y comienza con una insuficiencia hepática progresiva. Una vez que nosotros hemos diagnosticado ya la cirrosis, lo más importante es que nosotros también la clasifiquemos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos informarle a este paciente cómo va a seguir su vida y debemos prepararlo y debemos tener un pronóstico. El pronóstico que vamos a utilizar es el pronóstico de la escala de Chill-Pugh. Esta escala es una escala de estadificación, es un sistema de estadificación que generalmente se usaba para evaluar cualquier hepatopatía. Ahora, actualmente, se lo usa para la cirrosis. ¿Cuáles son los puntos que nosotros vamos, o los parámetros que nosotros vamos a mirar para esta escala, para utilizar esta escala y determinar el pronóstico? Son todos parámetros que están relacionados con la función hepática. Vamos a utilizar lo que es ascitis, la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina y la encefalopatía. ¿Esto es pregunta de examen? Sí, suele ser pregunta de examen. Caen suele decirte directamente como qué es la escala de Chill-Pugh o de Chill-Pugh, decímela o te la toman o cuáles son los parámetros, etc. Así que es importante que la sepamos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en ascitis, vamos a hablar, perdonen chicos. Cuando nosotros hablamos de ascitis, vamos a decir 1, 2 o 3. 1, una ascitis ausente, 2, una ascitis leve y 3, una ascitis moderada. ¿Cómo evalúo yo la ascitis? Al paciente le vamos a hacer la semiología, paciente acostado. Vamos a iniciar la maniobra de la onda ascítica. Recuerden, el apoyar una palma en un costado del abdomen y del otro lado imprimir mediante un movimiento metacarpofalángico la onda. Entonces, si yo percibo la onda ascítica de la onda de choque del otro lado, voy a decir, bueno, mi paciente tiene ascitis. También al paciente lo coloco de costado y si veo que hay movilización de líquido peritoneal, mi paciente tiene ascitis. Y por otro lado, porque el paciente puede llegar
consultando justamente por asitis. No dice, hola, tengo asitis, pero dice, doctora, vengo porque tengo la panza muy grande. De repente tengo la panza muy grande, me siento muy hinchada y bueno, eso nos va a ir orientando. Primer parámetro, asitis, 1 ausente, 2 leve, 3 moderada. La bilirrubina la vamos a medir según miligramos por decilitro. Si es menor a 2, vamos a decir que es un punto. Si se encuentra entre 2 a 3 miligramos por decilitro, 2 puntos. Y si es mayor a 3, 3 puntos. La albúmina, que es la otra función hepática, vamos a medirla en gramos por decilitro. Si tenemos más de 3,5 gramos por decilitro de albúmina, un punto. Entre 2,8 a 3,5 gramos por decilitro, 2 puntos. Y si tenemos menos de 2,8 gramos por decilitro, hablamos de 3 puntos. Estos 3 puntos, ¿qué me está indicando? Una hipoalbuminemia, una disminución de la función hepática. Por otro lado, también vamos a tener lo que es el tiempo de protrombina, ¿sí? El tiempo de protrombina para evaluar los factores de la coagulación. Tenemos dos formas de medirla, contando los segundos o si no con el INR o RIN, que se llama también. Si tenemos un INR si tenemos un segundo sobre el control, o sea, la cantidad de segundos, entre 1 a 3 segundos, un punto. Entre 4 a 6 segundos, 2 puntos, y mayor a 6 segundos, 3 puntos. ¿Qué significa? Que la sangre demora más de 6 en coagularse. Luego tenemos la encefalopatía. Si el paciente cursa con una encefalopatía de grado 1 o 2, 2 puntos. Si es de grado 3 o 4, 3 puntos. Y si no cursa con encefalopatía, 1 punto. Nosotros, según lo que encontremos, ahí vamos a decir, bueno, sí, es ausente la citis, pero tiene la bilirrubina entre 2 y 3, y tiene encefalopatía entre 3 y 4. ¿Qué hacemos? 1 más 2, 3, más 3, 6. Bien, listo. Nuestra escala está en 6. Una puntuación entre 5 a 6 es considerada grado A, porque es una enfermedad bien compensada, si consideramos los 5 parámetros. En cambio, si la puntuación es de 7 a 9, es un grado B, hay un compromiso funcional significativo, porque ya tenemos seguramente una citis leve, también tenemos un tiempo de coagulación aumentado, un tiempo de protrombina aumentado, una bilirrubina aumentada, una albúmina disminuida. Y si es de 10 a 15, es grado C, es una enfermedad totalmente descompensada, candidata a trasplante hepático. ¿Para qué me sirve este pronóstico? Para saber cuál es la calidad o la sobrevida de este paciente al año y a los 2 años, y también para evaluar la necesidad de un trasplante hepático y en qué tiempo se va a producir ese trasplante. Bueno, esto es lo que llevamos hasta el momento. Perfecto, mi paciente tiene cirrosis. Ajá, qué bajón, la verdad. Nosotros dijimos que cuando tratábamos la cirrosis, además de la buena nutrición, de la buena hidratación, etc., también teníamos que tratar las complicaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la cirrosis? Una complicación importantísima que da la cirrosis es la hipertensión portal. Esta hipertensión portal a su vez va a cursar con varices gastroesofágicas, con una gastropatía hipertensiva portal, con una esplenomegalia, con un hiperesplenismo, con ascitis, y esta ascitis a su vez me puede dar una peritonitis bacteriana espontánea. Otra complicación de la cirrosis son los síndromes hepatorrenales, las encefalopatías hepáticas, el síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portopulmonar, la desnutrición, los déficits en la coagulación, las coagulopatías, las osteopatías, las anomalías hematológicas, como ya vimos que aparecían en los análisis, como era la plaquetopenia, la anemia, puede cursar con trombocitopenia, neutropenia, hemólisis, etc. ¿En cuáles complicaciones nos vamos a centrar nosotros? En lo que es la hipertensión portal, ¿sí? Con sus complicaciones. Y ahora bien, ¿qué es la hipertensión portal? La hipertensión portal se define como la elevación del gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio, y se va a producir por una combinación de dos procesos hemodinámicos que ocurren en forma simultánea. Por un lado, hay un aumento en la resistencia intrahepática al paso del flujo sanguíneo a través del hígado como consecuencia de la cirrosis y de los nódulos regenerativos. Recuerden que la cirrosis es el reemplazo de la estructura normal del hígado por fibrosis.
Entonces, nosotros en la estructura normal del hígado teníamos los espacios portales con el contenido de este portal, que era una arteria hepática, una vena hepática y el conducto biliar. Si nosotros tenemos que la arteria hepática se encuentra obstruida porque hay cirrosis, el flujo, la presión que tiene que hacer el flujo sanguíneo para atravesarlo es mayor, ¿bien? Por eso se produce este aumento en la resistencia intrahepática. Y por otro lado, también vamos a tener un incremento del flujo sanguíneo esplácnico. ¿Por qué? Porque se produce una vasodilatación en el lecho vascular esplácnico, o sea, en el vaso. Al vaso llega más sangre y recuerden ustedes que la vena porta estaba formada por lo que era el tronco espleno-mesentérico más la mesentérica superior. Entonces, si al vaso le llega más sangre, el vaso manda más sangre a lo que va a ser el hígado, aumentó el flujo sanguíneo y por otro lado aumentó la resistencia intrahepática. ¿Qué pasa? La sangre no puede pasar de forma normal, por lo tanto aumenta la presión portal. ¿Qué vamos a tener? Un cuadro de hipertensión portal. Aquí está lo que les decía recién. Nosotros tenemos el hígado, que al hígado va a llegar lo que es la vena porta. La vena porta se forma por lo que es el tronco espleno-mesentérico y el tronco y la mesentérica superior, perdón. La mesentérica superior lo que trae o lo que va a drenar, por así decirlo, es todo intestino, ¿bien? Intestino delgado, colon ascendente y mitad derecha del colon transverso. O sea que toda esa sangre va a venir hacia acá. Por otro lado, tenemos el vaso. El vaso a su vez recibe, o sea, el vaso tiene su propia irrigación, pero esta vena esplénica, que es la vena que sale del vaso, esta vena esplénica recibe a su vez el drenaje de una porción del estómago, el drenaje del páncreas y también el drenaje de la porción inferior esofágica. O sea, toda esa sangre, todos esos órganos drenan en este tronco espleno-mesentérico. Mientras que la vena mesentérica inferior recibe la sangre del colon transverso izquierdo, la mitad del colon transverso izquierdo, y colon descendente recto llano. Por lo tanto, toda la sangre del aparato digestivo de todos los órganos abdominales están concentradas en la vena porta. Esto asciende y cuando llega al hígado se encuentra con estos nódulos de regeneración y no puede pasar de forma normal. Está aquí el aumento a la resistencia al flujo. Y por otro lado, por la misma vasodilatación del lecho esplácnico, o sea, del vaso, y el aumento del flujo sanguíneo, es que también aumenta la presión sobre la vena porta, provocando así lo que va a ser la hipertensión portal, que a su vez la hipertensión portal nos lleva a dos grandes complicaciones de la cirrosis y es muchas veces por las que el paciente llega a la consulta. Por un lado, recuerden que nosotros dijimos que se producía una vasodilatación del lecho esplácnico y en esta vena esplénica, van a drenar lo que va a ser la porción esofágica inferior, ¿bien? Entonces, como se produce un aumento en la presión acá, más esta vasodilatación, ¿a dónde se va toda la sangre que está haciendo presión acá? Hacia un flujo retrógrado. ¿Y de acá a dónde va a salir? Hacia lo que va a ser esófago hacia arriba, produciendo las dilataciones tortuosas de las venas esofágicas, dando como resultado las varices esofágicas, que a su vez estas varices esofágicas ¿a qué me van a llevar? A una hemorragia digestiva alta. ¿Y por qué llega el paciente a la consulta por varices, por hemorragia digestiva alta? Llega vomitando sangre, listo, puede a veces ser la primera manifestación de una cirrosis. Y por otro lado vamos a tener lo que es la ascitis, por una diferencia entre los gradientes de presión que me va a producir un trasudado de líquido hacia lo que va a ser el espacio peritoneal. Bien, esas son las dos complicaciones principales. Varices esofágicas y ascitis es complicación de la hipertensión portal, que a su vez la hipertensión portal es complicación de la cirrosis. Es por esta misma causa, por esta misma vasodilatación, por este aumento de la hipertensión portal, que el paciente a veces puede cursar con la famosa cabeza de medusa o la dilatación de las venas a nivel abdominal. ¿Cómo vamos a clasificar la hipertensión portal? La hipertensión portal, la vamos a clasificar según dónde se encuentre el origen de esta hipertensión.
porque puede ser una hipertensión prehepática, o sea, antes de que llegue al hígado, por ejemplo, una trombosis de la vena porta, una trombosis de la vena esplénica, una esplenomegalia masiva. Puede ser de causa hepática, como es la propiamente dicha por la cirrosis. Puede ser también porque hay una esquistosomosis, una fibrosis hepática, una hepatitis alcohólica, una obstrucción sinusoidal. Y después vamos a tener lo que son las causas posthepáticas. Por ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari, las membranas en la vena cava inferior, porque recuerden que ingresa la vena porta en el hígado y del hígado salen las venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda, que van a drenar en la vena cava inferior. Puede ser que se produzca el síndrome de las membranas en la vena cava inferior impidiéndome el flujo del flujo sanguíneo. Y las causas cardíacas, como son las miocardiopatías restrictivas, las insuficiencias cardíacas congestivas, las pericarditis constrictiva, etc. Todas esas son causas de hipertensión portal. ¿Cuál es la que a nosotros nos está interesando en este momento? La causa hepática, porque está dada por la cirrosis. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal van a ser, como les dije recién, las complicaciones, las varices gastroesofágicas, la hemorragia, la presencia de ascitis, el hiperesplenismo, la plaquetopenia, la esplenomegalia. Y ahora sí vamos a ver lo que son las varices esofágicas principalmente. Nosotros nos llega nuestro paciente con cirrosis. Bueno, listo, tenemos un paciente con cirrosis. Yo sé, porque estudié cirrosis, y ustedes también lo saben ahora, que mi paciente con cirrosis en algún momento de su enfermedad va a desarrollar las varices esofágicas, que pueden o no llevar a una hemorragia, pero que van a estar presentes. Entonces, yo tengo que prevenir esa hemorragia digestiva, porque es la hemorragia digestiva lo que me va a matar al paciente. Yo tengo que prevenir esa hemorragia, lo que se logra utilizando los métodos de diagnóstico, ¿bien? El famoso segundo nivel de lo que va a ser la prevención en los niveles de salud, que a ustedes tanto les gusta salud pública. Bien, el diagnóstico oportuno o el diagnóstico precoz. ¿Nosotros qué vamos a hacer para llegar a este diagnóstico precoz? Una endoscopía digestiva alta. Entonces nosotros cuando hacemos la endoscopía vamos a buscar el tamaño y la ubicación de la varice y los estigmas endoscópicos. ¿Qué son estos estigmas endoscópicos? Que nosotros veamos en la mucosa esofágica una manchita roja cardenal, o sea, un rojo fuerte. Que veamos un eritema, que veamos si no algún color azulado, y manchas rojo cereza o manchitas blancas en pezón. Cuando nosotros decimos manchas rojo cereza o manchas blancas en pezón, es que si no es en el pezón mamario, sino que es en la superficie esofágica, se observa en la mucosa esofágica se observa una superficie mamelonada, semejante a un pezón, que va a presentar puntitos blancos o manchitas rojo cereza, rojo fuertes. Eso me indica que en ese lugar hay una varice esofágica. ¿Qué tengo que hacer yo? Inmediatamente tratarla. Ya vamos a ver cómo la tratamos. El diagnóstico, la clínica de esta varice esofágica puede ser por la misma hipertensión portal, que viene con la trombocitopenia, la esplenomegalia, etc. O la clínica principal de las varices esofágicas, ¿cuál va a ser? La hemorragia digestiva alta. El tratamiento, pues tenemos dos formas de tratar las varices esofágicas. Una vez que nosotros ya tenemos la hemorragia digestiva alta instalada o haciendo la profilaxis. Hacemos la profilaxis primaria con la administración de antagonistas adrenérgicos beta. Bien, por ejemplo, propanolol. Yo les había dicho que nosotros tenemos que manejar bien los fármacos, bien, porque vamos a leer esto de antagonistas adrenérgicos beta, vamos a leer, como ya vimos en asma, los LABA, los ABA, etc. Tenemos que saber bien cuáles son. ¿Con qué hacemos la profilaxis? Con propanolol. O también mediante lo que es la ligadura de las varices con las bandas elásticas o con unos clips. Se ponen unos clips como si fueran esos que vienen para sujetar las dos medias. Cuando ustedes compran medias que vienen esos clips y sujetan las dos medias juntas, bueno, así se ponen unas. O también las bandas elásticas, que son como unos colines o como unos elastiquines que ustedes los ponen y eso cierra la varice, la corta, por así decirlo.
Y si nosotros tenemos un paciente que viene con una hemorragia, que viene con una hemorragia digestiva alta, que viene sangrando, principalmente lo que vamos a hacer es al paciente lo internamos, le hacemos una vía periférica de gran calibre, una o dos vías periféricas de gran calibre y comenzamos la instilación de solución fisiológica. Bien, empezamos a pasar un suerito. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reponer o mantener la volemia así de entrada mientras vamos evaluando la cantidad de sangre que ha perdido el paciente, su función hepática y también la necesidad o no de transfusiones sanguíneas. Luego vamos a utilizar vasoconstrictores, como puede ser la somatostatina o algún octreótido, para que se contraiga esta vena, este vaso y deje de sangrar, y a partir de ahí vamos a hacer el tratamiento endoscópico que consiste en la ligadura de la varice mediante el uso de las bandas elásticas. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Perfecto. Otra de las complicaciones de la hipertensión portal habíamos dicho que era la ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Generalmente, la causa más frecuente de ascitis es la hipertensión portal a causa de cirrosis. Pero el paciente puede tener ascitis por un tumor, por un tumor ya sea de ovario, por un tumor de hígado, por una metástasis, puede tener ascitis también por una insuficiencia cardíaca congestiva, etc. Pero, ¿cuál es la principal causa de ascitis? La cirrosis. La presencia de hipertensión portal, que es la que nos lleva a la ascitis, contribuye a la aparición de ascitis en los pacientes cirróticos. Hay un incremento en la resistencia intrahepática que va a producir un aumento en la presión portal. Esto también nos lleva a una vasodilatación del sistema arterial espláncnico, que produce, por lo tanto, un aumento en la afluencia venosa portal, o sea, un aumento del flujo sanguíneo a nivel del tronco espleno-mesentérico y, por lo tanto, de la vena porta. Estos dos mecanismos nos llevan a un aumento en la producción de la linfa esplácnica, produciendo a su vez retención de sodio porque desencadena la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y lleva a la aparición también de hiperaldosteronismo. Todo esto tiene efecto a nivel renal. Por lo tanto, el riñón que dice, uy, hay aumento de aldosterona, tengo que retener más sodio. ¿Qué hace? Al retener sodio retiene agua. Entonces el paciente, por un lado, ya tenía los problemas portales que me llevaba al aumento en la producción de la linfa. Y por otro lado, el riñón está reteniendo sodio y agua. Está aumentando la cantidad de líquido corporal, por lo tanto, aumenta y contribuye a la aparición de ascitis. A su vez, esta retención de sodio que está produciendo la acumulación de líquido, produce por lo tanto también una expansión de volumen, llevando a la presencia del edema periférico y contribuyendo lógicamente a la ascitis. Las manifestaciones clínicas principales de lo que es la ascitis es el incremento del perímetro abdominal, que a menudo se acompaña de la aparición de edema periférico. Es característico, chicos, que la paciente, digo la porque suelen ser mujeres, pero cualquier paciente, llegue a la consulta y refiera un aumento del perímetro abdominal que ya no le deja ponerse la ropa que usaba anteriormente, que ya el pantalón no le prende, que además tiene los pies muy hinchados, que cuando se acuesta no puede respirar. Bien, entonces ese es el principal motivo de consulta y nosotros vamos a ver un diámetro abdominal, un perímetro abdominal aumentado. Si el líquido ascítico es masivo, se altera la función respiratoria y los pacientes refieren disnea, puede ocurrir un hidrotórax hepático y los pacientes con ascitis masiva a menudo están desnutridos y presentan una emaciación muscular, fatiga y debilidad excesiva. ¿Por qué esta emaciación muscular? La emaciación es la disminución de las proteínas. Si nosotros tenemos un paciente que hoy está con una ascitis por cirrosis, es un paciente que ya tiene su albúmina súper baja, ¿bien? Es un paciente que ya tiene anorexia, que está con las náuseas, con los vómitos, con toda la clínica. Por lo tanto, el paciente no come, al comer no aumenta las proteínas, su hígado no funciona, tampoco hay proteínas, emaciación muscular. Fatiga y debilidad excesiva es lógico si es un paciente que no está comiendo, si es un paciente con náuseas, si es un paciente con vómito. Y desnutridos porque al faltar la función hepática no se produce una correcta absorción de los nutrientes.
Entonces, coma lo que coma, no va a mejorar su estado. El diagnóstico de la ascitis lo hacemos mediante la clínica, la ecografía y principalmente vamos a utilizar lo que es la paracentesis diagnóstica. En la paracentesis diagnóstica nosotros vamos a usar un score que es el score de Gasa, que nos habla del gradiente entre la concentración sérica de albúmina y la concentración de albúmina en líquido ascítico. Si yo tengo un Gasa mayor a 1 o a 1,1 gramo en 100 mililitros, la causa de la ascitis es hepática, bien, casi siempre cirrosis. Si este Gasa es menor a 1, la causa es extrahepática, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, una metástasis hepática. ¿Bien? Eso es muy importante saberlo porque es lo que siempre me va a orientar a la etiología de esa ascitis. Paciente, primera vez que yo veo a mi paciente que llega con ascitis, listo, yo no sé de dónde es esa ascitis, yo no puedo mirar y decir, este paciente tiene cirrosis o decir, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Paracentesis diagnóstica, Gasa mayor a 1, cirrosis, hipertensión portal, Gasa menor a 1, metástasis. El tratamiento de la ascitis va a consistir principalmente en la restricción de sodio de la dieta. ¿Por qué? Porque el riñón ya está reteniendo sodio, está reteniendo líquido, entonces debemos disminuir la ingesta de sodio. Vamos a llevar también, vamos a administrar también la espironolactona, que era un diurético, estudien diuréticos, la espironolactona de 100 a 200 miligramos por día, una sola vez al día. Y si no funciona, agregamos furosemida, 40 a 80 miligramos por día, principalmente si tenemos un edema periférico. Nosotros vemos que nuestro paciente consume tal cual uno le indicó la espironolactona más la furosemida, pero su ascitis no disminuye. ¿Cómo me doy cuenta yo que la ascitis disminuyó o no? Pesando al paciente. Día 1, paciente pesa 100 kilos. Día 5 de tratamiento con diurético para la ascitis, paciente pesa 90 kilos. Listo, el agua ya se eliminó. Ahora, día 5, mi paciente pesa 105 kilos, obviamente no está respondiendo al tratamiento. ¿Qué hacemos si el paciente cuando cumple el tratamiento no responde? Aumentamos la espironolactona a 400 a 600 miligramos por día y la furosemida entre 120 y 160 miligramos por día. ¿Qué puede pasar? Que el paciente siga sin movilizar líquidos. Ya dimos las dosis máximas de espironolactona más furosemida y no hubo caso. No mejoró su cuadro, no disminuyó la ascitis. ¿Cómo vamos a denominar a esta ascitis? Ascitis resistente. Esta es una ascitis refractaria al tratamiento, es una ascitis resistente. ¿Y cómo va a ser el tratamiento entonces? Mediante la paracentesis. Y son paracentesis repetidas de gran volumen. O sea que el paciente, por ejemplo, cada una semana le vamos a estar sacando 5 litros de líquido, 2 litros de líquido. Bien, abdominal mediante paracentesis, porque su organismo ya no responde a los fármacos. Otra de las complicaciones que dijimos era la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática puede ser causa de cirrosis, o sea, puede ser consecuencia o una complicación de la cirrosis, puede ser también que se dé por alguna hepatitis, por alguna hepatopatía, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la encefalopatía hepática, no la hablamos solamente desde el punto de vista de la cirrosis, sino que en general como un tema en general. ¿Por qué nos puede dar una encefalopatía hepática, por ejemplo? Por una intoxicación con AINES, por una intoxicación con paracetamol. Por lo tanto, la encefalopatía hepática es la alteración del estado mental y es la alteración en el estado mental y en el funcionamiento cognitivo que se presenta en pacientes con insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática igual puede ser de diversa causa, puede ser hasta por un cáncer de hígado. ¿Qué vamos a encontrar en la encefalopatía hepática? A nivel de las imágenes, edema cerebral, y los pacientes pueden estar confusos o mostrar un cambio en la personalidad. Suelen ser pacientes que se vuelven violentos, difíciles de tratar,
pueden estar somnolientos, con una disminución del estado de vigilia, suelen ser pacientes que están confundidos, un paciente que toda la vida hacía la misma ruta, va un día andando y se pierde, no se ubica, y también suele haber asterixis. Recuerden, extendemos la mano y aplicamos una fuerza hacia atrás y el paciente comienza con el temblor de las manos, como con un flapping. El tratamiento de la encefalopatía hepática es un tratamiento multifactorial. ¿Por qué? Porque yo debo tratar los factores desencadenantes. La encefalopatía hepática es un cuadro reversible, por lo tanto el paciente hoy puede cursar con una encefalopatía hepática, la tratamos, pasan 5 días, el paciente se encuentra súper bien, súper lúcido y luego lo vuelve a tener. Principalmente, el principal pilar para este tratamiento de la encefalopatía hepática va a ser la hidratación y la corrección del desequilibrio electrolítico. Por lo tanto, todo paciente que me llegue confundido, somnoliento, obnubilado, con mal carácter, con alteraciones del estado mental, etc., ¿yo qué tengo que descartar? Una deshidratación, un trastorno hidroelectrolítico, un ACV y una hipoglucemia. Entonces, lo primero que hago, glucotest, solicito ionograma, vamos a evaluar el estado de hidratación y bueno, lógicamente vamos a hacer la clínica, la semiología para lo que es justamente esto el ACV, perdón, para ver el ACV. Nosotros sabemos que nuestro paciente es un paciente, por ejemplo, cuando miramos sus ojos vemos que está ictérico, vemos además un eritema palmar, podemos encontrar una hiperplasia de la glándula parótida. Listo, ya me está orientando a una encefalopatía hepática, que si además se suman otras características clínicas más, yo puedo pensar en una cirrosis o puedo pensar que si mi paciente está desmayado o nubilado es por una encefalopatía hepática. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros le hemos diagnosticado, vamos a tratar esos factores desencadenantes y también podemos administrar lactulosa. La lactulosa es un disacárido no absorbible para acidificar el medio colónico. ¿Y a qué lleva esto? A que el paciente aumente sus deposiciones. Si el paciente aumenta las deposiciones, estas permanecen menos tiempo en el intestino y se absorben menos en el hígado. Por lo tanto, comenzamos a detoxificar el hígado. ¿Sí? El tratamiento, por lo tanto, de esta encefalopatía hepática va a ser la lactulosa y lograr que el paciente aumente su catarsis y también mantener la buena hidratación del paciente. Otra complicación principal de la cirrosis, que es la que nos iba a dar la encefalopatía hepática, es la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática, al igual que la encefalopatía hepática, no necesariamente va a ser causa, o sea, va a ser complicación de la cirrosis. Una insuficiencia hepática nos puede dar por una hepatitis B, por una hepatitis fulminante, por una intoxicación con fármacos, por una intoxicación con opioides, etc. ¿Y qué es la insuficiencia hepática? Es el daño hepático grave, que puede ser reversible o no, con aparición de encefalopatía hepática dentro de las 8 semanas del comienzo de los primeros síntomas, en ausencia de enfermedad hepática preexistente. Por ejemplo, yo hoy me tomo 18 pastillas de paracetamol todas juntas, me hacen muy mal. Yo comienzo con una insuficiencia hepática, pero no la sé porque no es una manifestación inmediata. Pero en la semana próxima, la semana que viene, yo comienzo con desorientación, cambios de humor, ictericia. Ahí ya estoy teniendo una encefalopatía hepática, consecuencia de una insuficiencia hepática. El hígado no pudo desarrollar su función de detoxificación del cuerpo humano. Bien, entonces lleva a la insuficiencia. Nosotros a la insuficiencia hepática la vamos a clasificar como una insuficiencia hepática aguda, bien, o fulminante, cuando cursa además con una encefalopatía. Podemos hablar de una insuficiencia hepática subaguda o subfulminante cuando la encefalopatía se desarrolla dentro de los 6 meses. Bien, porque la insuficiencia hepática es un cuadro crónico. Además puede cursar con insuficiencia renal, hipertensión portal, etc. Y hablamos de una insuficiencia hepática crónica cuando se desarrolla la encefalopatía después de los 6 meses.
causada principalmente por cirrosis. Pero no tenemos un sistema de clasificación de la insuficiencia hepática que esté así como, bueno, esta es la clasificación. ¿Es pregunta de examen la insuficiencia hepática? No, yo no he escuchado que pregunten insuficiencia hepática, pero está bueno saberlo. Las causas más frecuentes de la insuficiencia hepática, los virus, los fármacos y las toxinas. Principalmente el virus de la hepatitis B, la hepatitis C no es una etiología frecuente, también pueden ser las hepatitis causadas por citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el herpes simple, herpes virus humano 6, parvovirus, virus de la hepatitis E si se contrajo durante el embarazo y algún virus que cause la fiebre hemorrágica. Y la toxina o el fármaco más común es el paracetamol. Típico de los pacientes que toman paracetamol para todo, o también hay que prestar atención en los pacientes con artritis reumatoide que tienen como tratamiento el paracetamol. Vamos a tener causas vasculares, como es el síndrome de la trombosis de la vena hepática o síndrome de Budd-Chiari, las hepatitis isquémicas, el síndrome de obstrucción de los sinusoides hepáticos, las causas como el hígado, las causas metabólicas como el hígado graso o el síndrome de HELP, el síndrome de Reye, la enfermedad de Wilson, etc. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia hepática están dadas más que nada por lo que va a ser la encefalopatía. Bien, la alteración del estado mental, puede también cursar ahora con los trastornos de la coagulación como es el sangrado, las púrpuras, también cursar con aumento de los pigmentos biliares, por lo tanto va a cursar con ictericia y también cursar con ascitis. Puede además presentar malestar general, anorexias, náuseas, vómito, y vamos a encontrar el famoso hedor hepático, que es el aliento dulce. En algunos casos puede tener taquicardia o taquipnea con hipotensión y no estar cursando una sepsis. Y si tenemos un edema cerebral muy marcado, el paciente puede estar obnubilado o en coma, cursar con una hipertensión, pero estar bradicárdico. El diagnóstico de la insuficiencia hepática lo hacemos mediante el análisis, mediante el laboratorio, donde vamos a encontrar una prolongación del tiempo de protrombina y manifestaciones clínicas de la encefalopatía, hay aumento de las aminotransferases y aumento de la bilirrubina, y siempre debemos encontrar la causa de esta insuficiencia hepática. Yo siempre que trato una enfermedad, siempre que nos llegue un paciente, ¿qué tenemos que hacer? Lo tratamos bien, pero sí o sí buscar la causa. Sí o sí la causa. ¿Por qué mi paciente tiene insuficiencia hepática? ¿Por qué tiene una encefalopatía hepática? ¿Es cirrosis? ¿Es aumento del consumo de paracetamol? ¿Es un citomegalovirus? ¿Es una hepatitis B? ¿Qué es? Porque es lo que me va a llevar a que yo detenga este proceso y que pueda curar y controlar la enfermedad. ¿Cuándo vamos a sospechar una insuficiencia hepática aguda? Cuando el paciente presenta sangrados inexplicables, la presencia de los famosos moretones, cambios en el estado mental, una ictericia aguda. Atentos a esto porque muchas veces el paciente también consulta porque se ve los ojos amarillos. Llega y dice, hola, vengo porque tengo los ojos muy amarillos. Entonces, eso también nos tiene que hacer buscar lo que es la ictericia. ¿Qué vamos a solicitar para determinar las causas? Las pruebas serológicas, anticuerpos, diagnóstico de hepatitis B, hepatitis C, marcadores autoinmunes como son los anticuerpos antinucleares, los ANA, los antimusculo liso, los niveles de inmunoglobulina. Y también vamos a buscar las aminotransferasas. El tratamiento, las medidas sintomáticas, vamos a tratar la causa. Si el paciente es intoxicado con paracetamol, vamos a utilizar N-acetilcisteína y en algunas ocasiones es necesario el trasplante hepático. Podemos utilizar la lactulosa, como habíamos dicho recién, en caso de que el paciente esté cursando con una encefalopatía. Y si el paciente está cursando con un edema cerebral, lo que nosotros debemos hacer es evitar el aumento de la presión intracraneal. Y también, debemos evitar que aumente la presión intracraneal, pero a la vez debemos evitar que disminuya bruscamente la presión de perfusión cerebral. Entonces podemos utilizar lo que va a ser el manitol, ¿bien? Para inducir una diuresis y también así que el paciente comience a disminuir su edema cerebral sin perder la presión de perfusión.
El tratamiento de las deficiencias hidroelectrolíticas que se producen por esta misma insuficiencia hepática se va a tratar mediante la suplementación con sodio, potasio, fosfato o magnesio. Si el paciente está cursando con una hipoglucemia debido al déficit del almacenamiento de glucógeno, vamos a administrarle glucosa. Por ejemplo, podemos, desde hacerle un suerito con solución fisiológica, hacemos un suero con solución dextrosada al 10%, y vamos a ir controlando la glucemia. ¿Por qué? Porque la encefalopatía se presenta generalmente de la misma forma que un cuadro de hipoglucemia. Entonces yo puedo llegar a la casa a ver al paciente y el paciente está obnubilado, no habla, no responde, y yo ahí tengo que descartar como les dije recién, ¿sí? Y lo primero que mido es la glucemia, porque el paciente puede estar así súper mal por una hipoglucemia. Yo le pongo una ampolla de glucosa y pum, el paciente ya está mejor. O el paciente puede tener una glucemia perfecta, pero está cursando con una encefalopatía. Por eso debemos controlar cada 20 minutos, cada 30 minutos la glucemia. Las coagulopatías las vamos a tratar con plasma fresco y en pacientes que no pueden comer vamos a administrarle un soporte nutricional. Actualmente, antes se hablaba de una ingesta, de una restricción en la ingesta de proteínas. Ya no es necesario. O sea, el paciente puede consumir las proteínas de forma normal, no hay problema. Y eso es todo lo que debemos saber de la bolilla de hígado.